Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Qué maravilloso, una vez más, podemos estar juntos en esta noche para alimentarnos del pan de vida. Qué glorioso, porque nuestro Señor es bueno y nos ha vuelto a reunir en esta noche para alimentarnos de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santísimo nombre. Mis amados, en esta noche, como todos los jueves, venimos estudiando Primera de Corintios. En este momento estamos en el capítulo 5 y vamos a comenzar a partir del verso 8. Y antes de ello, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias por tu amor para con nosotros. Te damos gracias por tu tierno cuidado. Te damos gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y continuarás haciendo en la vida de nosotros. Te alabamos y te honramos por ello. Gracias por tu tierno cuidado y gracias por tu paterno amor. Bendito Señor, en esta noche te queremos pedir que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hemos cometido durante el día. Por favor, perdónanos. Ayúdenos a estar siempre postrados a tus pies y que nuestra vida sea siempre culto a tu loor. Padre, te pedimos en esta noche que sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad y que estas verdades puedan ser parte de nuestra vida y así sea siempre tú en nosotros y nosotros en ti. Que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. En tus manos nos encomendamos en esta noche. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, amados, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de jueves de Primera de Corintios. Es en el capítulo 5 y por supuesto habíamos quedado en el verso 7 para arrancar con el verso 8, pero vamos a engranarnos tomando el verso 6 y 7 para caernos en el verso 8 y continuar. Dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo que realmente el apóstol nos está diciendo ahí es que no es bueno nuestra fanfaronería. No es bueno jactarnos de lo que creemos que somos. Porque al hacer eso, nos estaríamos colocándonos en un camino peligroso. Porque todos los que se jactan de lo que son, se están engañándose. Si bien es cierto, nosotros somos hijos del Señor,
pero no podemos andar jactándonos. No podemos andar creyendo que somos más que los demás. Si bien es cierto, somos los santos del Señor Jesucristo, pero no podemos estar fanfaroneando de que somos santos, porque no hay que olvidar, esta santidad no viene de nosotros, sino es una santidad que el Señor nos regala. El Señor nos hace santo. Entonces, ¿cómo es una santidad que el Señor nos regala? Es su santidad agregando a nosotros, es su perfección agregando a nosotros. Entonces, no podemos estar jactándonos. Por esa razón, el apóstol Pablo dice que tienes que no has recibido. Si lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no hubieses recibido nada? Y que todo sea tuyo. Es decir, eso realmente tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y el mismo Señor al pueblo de Israel se le dijo, mire, yo les he escogido a ustedes, no es porque ustedes son los mejores, no es porque ustedes son grandes, no, sino me he compadecido. Es lo que el Señor ha dicho a Israel, para que Israel no se fanfaronearía, no se fanfaroneaba diciendo de que ellos eran hijos de Dios, pero desafortunadamente durante todo el tiempo ellos se fanfaronearían de eso, se jactaban de eso. Y nosotros no podemos caer en este mismo error, ir fanfarondeando, ir jactándonos, señalando a los demás y menospreciando a los demás, creyendo que nosotros somos los mejores. Porque lo que tenemos ahí es regalo de nuestro Dios. Y este regalo que Él nos ha hecho está dispuesto para todos. Una cosa es que muchos no lo han aceptado, pero esto no significa que el regalo no es para todos, no, es para todo el planeta Tierra, es para todos los seres humanos. Pero unos lo rechazan y nosotros lo hemos aceptado. Pero el haberlo aceptado no nos da superioridad sobre los demás. Al contrario, deberíamos estar andando con cuidado. Por esa razón el apóstol también escribió, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, nosotros tenemos que vigilar sobre nosotros mismos. Como buenos hijos del Señor, debemos respetar a todos, debemos entender a todos y debemos preocuparnos por todos, debemos ayudar a todos, debemos amar a todos, pero nunca creernos mejores que nadie. Esto es lo que nos está diciendo ahí. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura enleuda toda la masa? Es decir, todos los que fanfaronean están diciendo tácitamente que el Señor Jesucristo no está en sus corazones. Porque el Señor Jesucristo es manso y humilde de corazón. Y todos los que Él está trabajando en, debemos ser mansos y humilde de corazón. Entonces, y continúa diciendo en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura.
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Lo que realmente nos está diciendo es que no debemos enredarnos en otros cuentos, en otras fantasías, en otras cosas, porque debemos tener bien en claro que todas las otras cosas son levadura vieja. Todo lo que se pretendía son levadura vieja. Y que ahora en el Señor Jesucristo estamos disfrutando un nuevo pacto. Estamos disfrutando ser una masa nueva en el Señor Jesucristo. Y todo es nuevo y debemos ceñirnos en este todo nuevo. Y que estamos viviendo para la honra y la gloria de nuestro Dios, porque todo lo que tú y yo estamos beneficiando es gracias a nuestro Señor Jesucristo, a su amor para con nosotros, a su sacrificio para con nosotros. Pero ojo, tener eso bien en claro, esto no nos hace superior a nadie. No nos hace. A veces los cristianos andan diciendo es que nosotros somos hijos de Dios. Pero esto no se dice. Simplemente tú lo sabes y tú vives eso. No tiene que exhibirlo delante de los demás. No tiene que echarlo en la cara de los demás. No. Sino vivirlo y los demás lo verán sin necesidad de decirlo. Porque no debemos tener levadura. Porque todas las cosas que se dice que se hace con orgullo, con prepotencia, con fanfaronería, con jactancia, desacredita al individuo. Porque en el Señor Jesucristo no existe estas cosas. Porque Él es manso y humilde de corazón. Por esta razón Él nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Significa todos nosotros somos manso y humilde de corazón. Si bien es cierto, hay muchos cristianos que lanzan estas expresiones porque ellos no entienden. Ellos a veces dicen es que nosotros los hijos de Dios, los cristianos, somos manso, no menso. Eso que ellos dicen. Pero el Señor Jesucristo así no decía eso. Imagínense ustedes al Señor Jesucristo, lo humillaban, lo pisoteaban, lo escupían en la cara, lo golpeaban. El hecho de que Él había quedado callado en silencio, ¿significa que era menso? No, no, son expresiones que no pueden salir de la boca de nosotros. Es decir, esto nos hace deshonrar a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, cualquiera que sea la situación donde tenemos que encontrarnos, el consejo del Señor es que no tenemos por qué defendernos, no tenemos por qué mostrar nada a nadie, sino tenemos que quedarnos callados. Y nuestro Señor, que es nuestro juez, que es nuestro defensor, nos defenderá. El hecho de que alguien te insulte, alguien te maltrate y que tú no dices nada, no significa que tú eres menso. Significa que el Señor Jesucristo está en ti, porque no tenemos que estar andando con boca suelta.
No podemos estar andando defendiéndonos. No debemos estar andando haciendo estas cosas, porque todas estas cosas muestran de que el que los hace no tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Porque como hijos de Dios, vuelvo y lo repito, nosotros no hablamos por hablar, no hablamos por defendernos, no hablamos por nada de eso, sino hablamos cuando Dios quiere que hablemos. Y cuando abrimos nuestras bocas, debe ser manzana de oro. La palabra del justo tiene que ser manzana de oro. ¿Qué significa eso? Significa todos los que lo reciben deben sentirse agradados. Esto que nosotros, por esa razón, no podemos jactarnos, no podemos creernos más que los demás, no podemos humillar, no podemos estar señalando, porque nosotros tenemos que vivir con temor y temblor nuestra relación con nuestro Dios, porque no es porque nosotros somos dignos, no, sino es porque le ha placido al Señor salvarte a ti, salvarte a mí por gracia. Por esa razón la Escritura sí nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe, porque hay muchos hoy en día cristianos que piensan que merecen la salvación, merecen, y muchos se creen es que Dios les debe. No, hermanos, Dios no nos debe nada. Al contrario, nosotros somos deudores. Somos los que debemos. Porque todo lo que el Señor está haciendo con nosotros es su amor. ¿Por qué si Él nos trata con amor, nosotros no hacemos lo mismo con los demás? ¿Por qué no? Si Él no toma en cuenta nuestra condición y nos perdona y nos acepta, ¿por qué razón nosotros también no actuamos de la misma forma? No tomando en cuenta lo que las personas hacen, lo que las personas dicen, sino aceptar a las personas como el Señor Jesucristo nos ha aceptado a nosotros a pesar de todas nuestras dolencias espirituales, a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de todas nuestras equivocaciones, a pesar de toda nuestra indignidad. Pero el Señor Jesucristo nos cogió y nos colocó su manto de gracia, de justicia, y hace de nosotros suyo para la honra y la gloria de Papá Dios, pero y el bienestar de nosotros. Eso tenemos que entenderlo, y así también. Por esa razón, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Limpiaos de... a veces la gente cuando bajan al Antiguo Testamento, entonces ven a David, dice, Señor, destruye a mis enemigos, Señor, castigue a los que me odian, Señor, destruye a los que me persiguen, y ellos piensan hoy en día en la nueva dispensación, en la gracia del Señor Jesucristo, entonces las personas que les ofenden, que les humillan o que dicen mal, cosas mal de ellos, entonces pueden también decir al Señor que destruye. No, señores, no, señores, no es así, no es así. Todas las personas, sea lo que sea, que nos hagan, digan de nosotros, nosotros simplemente tenemos que cumplir lo que el Señor Jesucristo sí dijo: amar a sus enemigos, bendecir a los que os maldicen, oren
por los que os hurtaron. Eso es lo que, por esa razón, libértese de toda la vieja levadura, de todo este espíritu vengativo. Muchos que creen es que el Señor tiene que mandar a sus ángeles para destruir a los que son sus enemigos o a los que les hacen injusticia. Entonces, Señor, vénganos. No, hermanos, no. No. Nosotros tenemos que entender esta levadura ya no está en nosotros, porque ya no clamamos por venganza, por destrucción de los demás, sino al contrario, que el Señor tenga misericordia de todos, así como ha tenido misericordia de nosotros y ha manifestado su longanimidad para con nosotros, así también ellos puedan tener esta longanimidad a su favor. Uno no sabe. ¿Quién sabe si más adelante no serán también hijos del Señor y convertirnos todos en hermanos y en hermanas? Por esa razón tenemos que deshacernos de la vieja levadura. Nosotros somos nueva masa en el Señor Jesucristo. Nueva masa significa nuevo pensamiento, nueva vida, nuevo comportamiento, nueva actitud, nuevos deseos, nuevo actuar, nuevo vivir, nuevo andar. Entonces, la levadura vieja, nosotros no lo podemos utilizar, sino sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. El Señor Jesucristo murió por nosotros, Él murió en el lugar de nosotros. Por esa razón nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio también. Encontramos a gente haciendo sacrificios, a gente haciendo tantas cosas, porque ellos creen es que la salvación del Señor Jesucristo le falta algo. Entonces ellos dicen es que que le falta, entonces nosotros podemos colaborar en eso. No, hermanos. No. Todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho es completo. Completo, no le falta nada. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es abrazarlo y vivir en esta gracia que Papá Dios nos dio, que el Señor Jesucristo nos dio para nosotros realmente ser hijos e hijas de Dios y tener la bendita esperanza del día de mañana, ser trasladado a morar con Papá Dios por los siglos sempiternos. Entonces, tenemos que deshacernos de estas levaduras, de estas actitudes, porque hoy en día muchos están enseñando entonces como cristiano, hasta ellos han dicho como cristiano podemos despojar a los demás, porque al fin y al cabo todo lo que tienen, como es de Dios, es de nosotros, entonces nosotros podemos coger, podemos decidir a nuestras anchas. No, hermanos, no, nosotros tenemos que ubicarnos en el lugar donde el Señor Jesucristo quiere que nos ubiquemos, a saber, vivir en sus pisadas, andar en sus pisadas, actuar en sus pisadas, y que todo lo que realmente podemos hacer o dejar de hacer tiene que tener esta inscripción: hecho del Señor Jesucristo. Hecho por el Señor Jesucristo. Esto tenemos que entender. Verso 8. Así que celebremos la fiesta. Mire bien eso. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
el pueblo de Dios está tan equivocado. Los hermanos hasta tan erróneo han celebrado la cena con pan, cualquier pan de panadería, con levadura. Y esto simboliza, la levadura simboliza pecado, simboliza maldad, simboliza engaño, simboliza tramposo, simboliza todo lo que es realmente pecado. Por esa razón se nos está urgiendo de ser esta nueva masa, de tener un nuevo concepto, de tener una nueva vida, de tener una nueva actitud, de tener un nuevo comportamiento, de tener un nuevo vivir, porque ya no estamos viviendo en el antiguo, sino estamos viviendo es en el nuevo, en la gracia, en el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo que trajo la vida a la tierra y nosotros estamos en esa nueva vida. Entonces tenemos que celebrar esta salvación que el Señor nos ha regalado, no con vieja levadura, no con viejo pensamiento, no con viejo actitudes, no con viejo actuar, sino con el nuevo. Es decir, dejar que sea el Espíritu Santo que nos realmente conduce, que realmente pueda actuar a través de nosotros para que lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Papá Dios. Entonces, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Es decir, en nosotros no puede existir malicia. Los cristianos no podemos ser maliciosos. Y en muchas congregaciones, en muchas agrupaciones o sectas, enseñan a los hermanos a ser maliciosos. Los hermanos ya no se comportan manso como la paloma, pero ellos ya se comportan con perspicacia. Ellos actúan con doble sentido. Ellos tratan de adivinar la razón del actuar de los otros hermanos. No puede ser así. No se puede estar sospechando. Nosotros, los hijos de Dios, no vivimos sospechando de los demás. Porque nosotros actuamos con sinceridad y debemos creer que todos están actuando con sinceridad. Y dado el caso que no están actuando con sinceridad, lo verán con el Señor. Pero nosotros tenemos que actuar con sinceridad. Es decir, como muchos se han comportado espiando a los hermanos, a veces los mismos ministros, los mismos pastores, lanzan a los hermanos a volverse espía de otros hermanos. Y muchos son utilizados como un instrumento de maldad, vigilando a los demás, para ir a chismear, para ir a señalar. Esto es malísimo, porque ese es perverso. Muchos han sido enseñados para agradar al pastor, para agradar al anciano, para agradar a los directivos. Entonces persiguen a los hermanos, buscan cositas para hacerles caer, les ponen tropiezo y piensan que ellos son los mejores cristianos. Hablan mal las mismas congregaciones, las mismas asociaciones,
ponen trampa a los hermanos, les enseñan a engañar, les enseñan muchas cosas indebidas, les enseñan a sospechar, los enseñan. Y esos hermanos son utilizados porque un hermano que va a llevar chisme al pastor, se llama chisme porque va y puede ser verdad lo que está diciendo, pero es un chismoso, porque esto no es su papel. Si ve al hermano mal, la escritura dice, si ve al hermano mal, tiene que hablar con el hermano para ayudarlo. Y si el hermano no acepta, y antes de hablar con el hermano, tiene que doblar su rodilla y presentar al hermano delante del Señor. No para que el Señor lo destruya, no, sino para que el Señor le ayude a recapacitar. Porque es el Espíritu de Dios quien nos convence de pecado, no es el señalamiento de los hermanos. No. No es que los hermanos nos sacan un texto y nos dicen, mire, así es, así tiene que ser, que nos va a convencer. No. Es el Espíritu. ¿Cómo es el Espíritu de Dios que convence? Entonces la obligación de cada uno de nosotros como hermano es doblar rodilla, orar por nuestros hermanos, suplicar por ellos delante del Señor, llorar por ellos delante del Señor, para que el Señor les redarguye, les convence de pecado, de justicia y de juicio, para que nuestros hermanos puedan restaurarse. Pero no muchos. Entonces que dicen, es que en la escritura, es que el pecado hay que denunciarlo con vehemencia. Y ellos continúan en este judaísmo, entonces denunciando, y ellos piensan, pero no. El Señor dice, ¿quién crees tú? No eres juez de nadie. No eres juez de nadie. Pero somos ayudador los unos a los otros. Entonces, toda esta vieja levadura, todo esto ir para congraciarse con el pastor, ir a levantar chisme, ir a hablar, ir a acusar a los hermanos, a las hermanas, para congraciarse. No, hermanos, tú no tienes que congraciarse con el pastor, porque el pastor no te puede salvar y no va a salvarte. A aquel que tú tienes que congraciar con se llama el Señor. Y por esa razón, nosotros realmente no debemos prestarnos como instrumento de maldad a los pastores, a los evangelistas, a los que se creen profetas, convertirnos en sus chismosos, convertirnos en traidores de nuestros hermanos para ir a venderles a ellos a veces por simplemente un puesto en la iglesia o por simplemente que el pastor nos diga es que, hermano, está bien. No, hermano, no. Esto es traición. Entonces, debemos abandonar esta vieja levadura, porque no somos los espías de nuestros hermanos, sino somos hermanos que nos ayudamos los unos a los otros para fortalecernos, oramos los unos por los otros, nos apoyamos los unos a los otros, porque ese es nuestro deber, porque nos amamos los unos a los otros, y sobre todo la sangre del Señor Jesucristo fue derramado por el hermano, así como fue derramado para mí,
entonces nos cuidamos los unos a los otros. Ya el judaizante no es, el acusarse no es, el espiar a los hermanos no es, sino nos ayudamos, oramos los unos con los otros y pedimos al Señor que nos ayude a todos. Por esa razón, verso 9 nos dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, con los idólatras. A veces nosotros que pensamos que está hablando ahí de fornicario en el mundo, no. Fornicario es aquel que dice ser hijo de Dios, que dice ser cristiano y que es un fornicario. No fornicario solamente sexualmente, sino en todo el sentido. Porque esos son los fornicarios espirituales, son los peores fornicarios. Porque estos están fornicando con Satanás y ellos son un peligro para los otros hermanos, porque si se fornican con Satanás, Satanás los monta para ir a fornicar con los otros y así van fornicando espiritualmente, porque antes de la fornicación física carnal existe una fornicación espiritual. Porque la fornicación espiritual es lo que desemboca en fornicación carnal. Todo eso tenemos que entender. Porque la santificación es una sola. Si el corazón esté santificado, todo el cuerpo será santificado. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo: no debemos ser como los hipócritas que lavamos el vaso en el externo y dejamos adentro pensando que ya todo está hecho. No, primero lava el vaso en el interior. Lava el plato en el interior. Si el interior del plato está limpio, téngalo por seguro, el exterior estará limpio. Es decir, si tu interior está limpio, tu exterior estará limpio. Si tú eres santo en tu corazón, todo tu cuerpo será santo. Porque el asunto es un asunto interior. Muchos se preocupan por su apariencia física, porque al fin y al cabo están viviendo para agradar a los hombres. Están viviendo para agradar al pastor, están viviendo para agradar a los hermanos. Entonces se adornan espiritualmente, supuestamente con una santidad externa, cuando realmente los gusanos están adentro. Y como los hermanos no ven los gusanos de adentro, como el pastor no puede ver los gusanos de adentro, y como tampoco la hermandad puede ver los gusanos de adentro del pastor, entonces todo el mundo cree, la gente está viendo y todo está bien y se sienten satisfechos con lo que la gente cree, la gente dice. No, hermanos, necesitamos ser limpios, puros, santos adentro. Y al ser santo adentro, todo es santo. Al ser puro adentro, todo es puro. Esto es el lenguaje que nosotros tenemos que entender y tenemos que manejar. Es decir, tenemos que buscar la santidad interior. Esto es lo que realmente tenemos que buscar. Si somos santos interiormente, entonces todo está bien.
Y esto se reflejará. Ya no tendremos necesidad de estar aparentando físicamente, porque lo que está adentro brillará y la luz que sale desde el corazón se extenderá y el cuerpo brillará y lo externo brillará. Porque eso es la verdadera santidad. Por esa razón os he escrito por carta, que no os juntáis con los fornicarios, tanto los espirituales como los mundanos. Pero óyenlo bien, no fornicario del mundo, los que dicen ser hermanos que son fornicarios, espirituales y carnales. Los que dicen, aquí no se está juzgando el mundo, no se está hablando del mundo. Dios no podía estar hablando de los hijos de Satanás, porque los hijos de Satanás se comportan como el papá. Y el primer fornicario de Satanás se fornicó con sí mismo. Por esa razón se enamoró de sí mismo y vio que era hermoso, pero entonces, ¿por qué no puede ser también Dios? Porque se enamoró de sí mismo, se fornicó con sí mismo. Esto hay muchos que lo hacen consigo mismo. Porque, óyenlo bien, antes de fornicar carnalmente, se tuvo que haber fornicado interiormente, espiritualmente, porque es lo interior, lo espiritual que aparece en lo exterior. En eso tenemos que tenerlo bien en claro. Verso 10 no dice, mire bien lo que dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Mire bien eso, no con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en este caso os sería necesario salir del mundo. Aquí nosotros tenemos que entender, entonces, cuando nos está diciendo de no juntarnos con los fornicarios, se nos están diciendo de no juntarnos con los que dicen ser hijos de Dios, los que dicen ser cristianos, los que cargan la Biblia debajo de sus brazos, los que andan predicando supuestamente, los que andan fanfaroneando, los que andan lisonjeándose de que son especiales porque son santos, son hijos de Dios, pero que son fornicarios, espirituales, y se desemboca en lo carnal. Ni con los ávaros, fornican con el dinero. Por esa razón son ávaros. Fornican con las riquezas. Y ellos no se dan cuenta, pero están fornicando con el dinero. Por esa razón son avarrientos. Con los ladrones. No pueden decir que son hijos de Dios y que son ladrones. Para robar externamente, tiene que haber robado espiritualmente. Son ladrones espirituales. Son idólatras espirituales. Esto tenemos que entender. A estos no hay que juntarse con, pero no del mundo. Porque a veces nosotros tendemos siempre a mirar la paja del ojo ajeno. Tenemos siempre la idea de mirar hacia allá, pero no miramos hasta acá. Entonces el apóstol está diciendo, no os juntéis con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, no. O con los avaros, no os juntéis con los avaros, pero ¿qué cantidad de hermanos que son avaros? Los negocios de los cristianos
Si dicen negocio cristiano, venden más caro que cualquier negocio del mundo. Todo lo de cristiano es caro. Sus colegios son más caros, sus universidades son más caros, son avaros y no se dan cuenta, pero ellos hablan, es que no os juntéis con avaros, pero los avaros del mundo, pero ellos como hijos de Dios, es que como Dios les ha dado todo el mundo, entonces tienen derecho de ser avaros. No, nosotros los hijos de Dios no podemos ser avaros. No podemos fornicar con el dinero, con las riquezas. Pero los cristianos fornican con las riquezas, fornican con el dinero, son amantes del dinero. Los pastores son los mayores fornicarios con el dinero, son los mayores avaros con el dinero. Es increíble. Es increíble eso. Y esto no debe ser así. Porque el Señor Jesucristo nos ha puesto no para nosotros ir a buscar dinero, no para nosotros preocuparnos por dinero o por riquezas. Nosotros debemos preocuparnos es por nuestra santidad y por la santidad de los hermanos. Pero muchos les dicen, impulsan. Por ejemplo, cuando un ministro está hablando y dice, hermano, abre su billetera, ve todo lo que tiene ahí y el Señor te lo va a multiplicar. ¿No le está enseñando a ser avaro a este hermano? Es un avaro. Y está impulsando a los hermanos. Cuando llega ese hermano, si tú no tienes, hay muchos que yo he escuchado que decir, hermano, si tú no tienes con qué diezmar, con qué ofrendar, haga amague. Mete su mano en su bolsillo y pensando que tú estás dando, entonces vaya a dar y el día de mañana el Señor te va a dar para dar. Estos son perversos. Estos son levadura perversa. Nosotros tenemos que libertarnos de toda esta levadura sucia, de todos estos pensamientos diabólicos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. No está hablando del mundo. El mundo se llama el dinero, pues es normal, se llama riquezas, es normal, porque eso es lo que ellos tienen y el Señor no interviene y les deja que disfrutan lo único que tienen. Pero tú y yo tenemos el cielo que nos espera. El cielo nos espera. Y por esa razón no podemos comportarnos así. Tenemos que libertarnos de la vieja levadura, libertarnos de la avaricia, libertarnos del amor al mundo, libertarnos del ladronismo. Muchos cristianos estafan a otros. Y por esa razón, muchos a veces se les gusta llegar, es que soy cristiano, porque ellos que piensan al decir que son cristianos, entonces la gente automáticamente les va a tener confianza y ellos aprovechan esta confianza para despojar, para robar, para pedir prestado y no devolver. Entonces ellos hacen un montón de cosas indebidas, pero ellos continúan creyendo que son hijos de Dios. Es levadura vieja. Pero ellos dicen, no, en el mundo hacen, pero nosotros somos hijos de Dios y son los más que fanfaronean. No, hermanos, nosotros somos de Dios, o si somos de Dios, tenemos que vivir para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Saben qué cosa? Yo creo que los pastores no tenían siquiera que decir a los hermanos que tienen que diezmar.
Porque el Espíritu Santo, si tú eres un siervo fiel, el Espíritu Santo se encarga de colocar en los corazones de los hermanos de contribuir voluntariamente, sin maltratarles, sin echarles maldición, pero como el espíritu de avaricia. ¿Por qué razón hoy en día las congregaciones que predican la prosperidad, que predican la multiplicación, están llenos? Es porque todos estos que vemos ahí son un montón de avarienta, es decir, significa todos están condenados, porque todos son avarientos, todos son ladrones. Todos son despojadores, desde aquel que está parado ahí, que está predicando, hasta el último que se siente ahí, porque donde no les dicen que el dinero no les va a multiplicar, no asisten, no van. Entonces, ¿qué significa eso? Ladrones, avarientos. Entonces no hay que juntarse con el que viene y que dice, hermano, pero es que tú no puedes vivir así, es que tú debes tener un nuevo carro, es que tú debes tener X o Y, porque Dios te ha dicho, pídele a Dios y Dios te va a dar. Pero este Dios que está hablando no es Dios del cielo, no es el Señor Jesucristo que llega y dice, es que los zorros tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Si me quieren aceptar así, es así. Pero los que creen otras cosas, que como hoy en día se están pregonando en toda parte, negocia con el Señor. Muchos dicen, negocia con el Señor. Vaya y diga al Señor, pero Señor, si tú me das un carro nuevo, entonces yo voy a consagrarme a ti totalmente. Señor, si tú me pagas esta deuda, me voy a consagrarme. Todo eso es diabólico. Porque no tenemos que consagrarnos al Señor por lo que nos da. No, debemos consagrarnos al Señor porque le amamos a Él y Él nos amó primero y nos dio todo lo que tenía que darnos, que se llama la sangre del Señor Jesucristo derramado en la cruz. Si esta sangre no nos mueve, si esta muerte en la cruz no desbarata el corazón de roca, hermano, aunque el Señor te diera millones de millones, más vas a desear y no lo va a amar. Todo eso tenemos que entender. Todo eso es levadura vieja, que cuando cae en los tímpanos de los hermanos, son gusanos que no dejan tranquilo a los hermanos y los hermanos cada día quieren más. Cada día van a querer más. Por esa razón el apóstol está haciendo esta connotación para nosotros entender las cosas. Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, escuche bien, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos fuere ¿qué? Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis. Entonces, si estamos mirando eso así, entonces todas estas congregaciones que los ministros aparecen ahí en el púlpito y dicen, hermanos, es que tú tienes que enriquecerte, es que tú tienes que tener, es que tú tienes, Dios te ha dado. Entonces, no hay que juntarse con ellos porque ellos son maldición. Increíble, ¿eh? La escritura es clara. Pero nosotros, cuando nos digan lo que a nosotros nos gusta, a los que les gusta el dinero, a los que les gusta la riqueza, donde les pregonan la multiplicación, donde les pregonan la prosperidad,
están llenos. Y ninguno de estos, no lo digo yo, ninguno de estos van a ser salvos. Porque aquí dice, más bien os escribo, no os juntáis con ninguno que llamándose hermano, llamándose cristiano, fuere fornicario. Que fornica con el dinero, que fornica con la casa, que fornica con el carro, que fornica con la moda, que fornica con, con los televisores, que fornica con los celulares, que fornica todo eso porque ellos lo aman. Dicen es que no podemos vivir, que fornican en el internet, que fornican en todas estas cosas. Que desean las riquezas, que quieren ser ricos, que hacen votos, que hacen promesa y les mandan a hacer pacto con el Señor, porque Dios es un Dios de pacto. Entonces, si tú le haces pacto con Él, entonces Él te va a dar. No, hermanos, el pacto que Dios hizo con nosotros, se llama el Señor Jesucristo. Nadie tiene que hacer otro pacto con el Señor, porque lo otro, el Señor Jesucristo dice, será añadidura. No necesita hacer pacto para comer físicamente. No necesita hacer pacto para tener un pantalón, para tener un zapato, para tener algo. No necesita hacer pacto porque son añadidura. Por esta razón el Señor Jesucristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y estas cositas vendrán por añadidura, porque Dios te ha dado una boca, te ha dado un estómago, Él sabe que necesita de comer. Dios te ha dado un cuerpo, Él sabe que necesita arroparse para no sentir frío. Él sabe que necesita arroparse para no sentir calor. Él sabe, Él te ha dado unos pies, Él sabe que necesita un zapato, Él sabe que necesita un techo, Él sabe todo eso. Entonces nadie va a hacer este pacto, y todos los que hacen estos pactos están haciendo estos pactos es con Satán, no con el Señor. Esto es el asunto. Tenemos que entender las cosas bien. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y muchos están diciendo, el Señor retorna, el Señor. Entonces, si viene, vaya desocupándose de todos estos gusanos que se les está carcomiendo y que no les deja tranquilo. Para que realmente cuando el Señor retorne, tú puedes estar listo para verlo venir, o si esté durmiendo en la tumba, puedas levantarte feliz y contento para ir al encuentro de su Señor y morar con Él por los siglos de la eternidad. Y nos dice, con tal ni aún comáis. Ni aún comáis. Verso 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Para juzgar el mundo? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Claro, a los que están dentro, nosotros podemos amonestar. Por esa razón, nuestras enseñanzas es para nuestros hermanos, en el mundo entero que han aceptado al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Y hablamos, es para nuestros hermanos, porque nos edificamos los unos a los otros. El mundo es cuestión aparte. Verso 13, para terminar, porque el tiempo se nos fue. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Los hermanos pasan el tiempo juzgando a la gente afuera. Los hermanos pasando el tiempo pidiendo a la gente que del mundo santifíquese. Señalando a la gente que del mundo, diciendo, no hay que ser que ladrón, pero cuando están robando. No hay que fornicar, está diciendo al mundo que del mundo, cuando ellos son los peores fornicarios. Ellos dicen, las mercancías que del mundo, si no debe ser costoso, pero todo lo que ellos hacen es costoso.
Los libros son costosos, los CDs son costosos. ¿Qué no venden que es costoso? La Biblia ahora se vuelve un lujo porque se enriquecen con la Biblia. ¿No da vergüenza? Claro que sí, es avaricia. Es avaricia. Todo es para el pueblo de Dios. Y muchos han sido enseñados mal. Pero hermanos, el único negocio que tienes que hacer con el Señor es entregarte a ti, alma, cuerpo y espíritu, a los brazos del Señor, para que el Señor haga de ti conforme a su santa y bendita voluntad. No vayan a hacer pacto con el Señor, porque el pacto que el Señor hizo con nosotros se llama el Señor Jesucristo. Ya el pacto está hecho. Y eso es lo que el Señor quiere que tú sepas, que yo sepa, para que todos nosotros podamos vivir en armonía y prepararnos para el gran día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Eso es necesario tenerlo en claro para no vivir una vida engañada. Mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó, pero esperamos en este poquitico que hemos estudiado podamos sacar el jugo que necesitamos para, si el Señor nos concede el día de mañana, podamos santificarnos cada día más. O si es que Él tiene que llamarnos esta noche a descansar, podamos caernos esta noche delante de sus pies, pedirle perdón por todas las cosas absurdas que los hombres nos han llevado a hacer, porque nos hemos prestado también oído a ello para hacerlo. Debemos postrarnos y pedirle al Señor perdón y pedirle al Señor que nos ayude a escuchar solamente, únicamente, la santa voz de su Santo Espíritu, porque es Él que nos conduce a toda verdad. Amantísimo y bendito Padre, te alabamos y te honramos, porque eres maravilloso. Gracias por estas palabras tuyas. Por favor, imprime estas palabras en nuestro corazón, Señor, para que puedan quedarse ahí y así podamos ser hombres y mujeres conforme a tu santa y bendita voluntad. Te pedimos perdón por la ignorancia que hemos manifestado. Te pedimos perdón por haber escuchado a hombres, por haber prestado atención a hombres y por haber vivido una vida que no es la que tú quieres que vivamos. Por favor, perdónanos. Ayúdenos de aquí en adelante a estar postrado delante de ti y que seas tú quien produzca en nosotros siempre el querer y el hacer conforme a tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos todos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde,
Que el Señor haga resplandecer su rostro cada día más sobre nosotros. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Buenas noches, dulce sueño, feliz descanso. Nos veremos. Chao.